¿Qué? Vale, ve leyendo si quieres la redacción y voy haciendo yo... ¿Te apetece un té? Vale. ¿Un té? Venga. Sí. Voy haciendo 2 tés. ¿De acuerdo? ¿La has dado a grabar? Sí, le da a grabar. Vale. Dale. A ver, que tengo una carraspera que no sé. Sevilla, 9 de diciembre de 1980. Ayer mataron a John Lennon en Nueva York y hoy en mi instituto se han suspendido las clases. No sé muy bien cómo ha surgido todo, pero se ha organizado una jornada especial en el salón de actos. Nos han dejado un equipo de sonido y un tocadiscos. Muchos han traído discos de su casa y hemos estado todo el día pinchando música de los Beatles. Acabo de llegar a casa y justo antes de meterme en mi habitación, por casualidad, buscando otra cosa, he encontrado un cuaderno antiguo de mi madre en el que tiene apuntadas cosas, datos curiosos de mi infancia. Así que hoy me voy a dormir en un mundo sin Lennon, pero sabiendo que pesé 3 kilos al nacer, que nunca anduve a gatas, que mi primer diente me salió a los 9 meses, mis primeras palabras fueron tata y baba, y mi primera caída fue desde la cama al suelo, que nunca protestaba cuando me bañaban, que cuando tenía 9 meses repetía como un loro todo lo que me decían y que una vez me meé encima del alcalde de los barrios. No sé si el recuerdo de estos detalles sobre mi infancia y del homenaje a Lennon en mi instituto será un bagaje útil para cuando dentro de poco entre en la universidad a estudiar una carrera que a día de hoy no sé cuál será, ni si tendrá que ver con la profesión a la que me dedicaré en el futuro. Lo que sí sé es que pronto podré sacarme el carné de conducir, creo. También sé que me hubiera gustado tener una Derby Diablo, pero a día de hoy no ha habido manera de conseguirla. Hasta mañana. Cuando fuimos bajitos, el podcast supercalifragilístico-espialidoso de Antonio Espósito. Oye, de entre todas las cosas que me has contado cuando nos hemos sentado y hemos compartido mesa y mantel, que ha sido unas cuantas veces, la que más me ha sorprendido siempre es que siempre ha sido un año adelantado académicamente, siempre ha sido un año adelantado a tu edad, que es una cosa que no has profundizado mucho cuando me la has contado y que tampoco he entendido muy bien. ¿Se traspapelaron los expedientes? ¿Qué pasó ahí? No. Pasó que, bueno, yo cuando tenía, creo que fueron 3 años, yo cumplo años a final de año. En septiembre, ¿no? Septiembre, finales de septiembre. Vale. Y entonces, cuando yo tenía 4 años, hubo de repente en el pueblo donde yo vivía, que eran Los Barrios, en Cádiz, un proyecto piloto de jardín de infancia, que no lo había hasta entonces. Y allí que me apuntó mi madre, aunque yo era un poco más pequeño, era solo un año como preparatorio para primero. Y yo entré con 4, o sea, cumplía los 4 al empezar el curso y estuve allí. Y por lo visto, a los meses le dijo la profesora a mi madre que yo había aprendido a leer, que no me estaba haciendo mucho caso y que yo había aprendido a leer. Que es muy pronto, ¿eh? Sí, que no sé si será verdad. O sea, a mí eso me lo cuentan que fue así y yo no... Pero que fuiste un año adelantado sí que es verdad. Sí, claro, a partir de ahí, bueno, pues ya terminé. El siguiente año me metieron en primero con 4, que cumplía 5. Esto fue al revés, tenía 3 y cumplía 4. Vale. Y en primero tenía 4 y cumplía 5 en septiembre y me tenían ahí, como se dice en Andalucía o en Sevilla por lo menos, de cascarón de huevo. Que un poco, bueno, ya repetirá el año siguiente y tal, y ya irá con su edad, aunque yo era incluso más pequeño que la gente, que muchos de mi... Hubiera sido más pequeño que si hubiera ido a mi curso, quiero decir. Y total, que al final me dejaron pasar, que lo visto que aunque no me hacían caso tampoco, yo saqué, no sé, hice el examen o lo que fuera, las fichas bien y el profesor dijo, mira que el niño este no le hemos hecho ni puto caso y ha hecho esto. ¿Qué hacemos? Vamos a hacerle repetir para que se aburra tal. Y habló mi madre con el
con las autoridades educativas competentes del momento. Y me dejaron. Tal. Luego, al cabo de los años, cuando nos mudamos a Sevilla, mi madre asumía que en algún momento me iban a hacer repetir, tal, pero nunca me hicieron. Nunca ocurrió, con lo cual siempre ibas un año adelantado académicamente para los restos, ¿no? Sí. Que eso también tiene su parte negativa porque eres el pequeño, sobre todo cuando vas creciendo más, ¿no? Ya. Eres casi 2 años menor que tus compañeros y eso a veces... O sea, algo que parece inocente en un principio, o sea, que parece algo sin importancia, ¿tuvo para ti como repercusión de alguna manera? ¿O? Sí, bueno, el sentirme... ¿Te sentías demasiado pequeño? Renacuajo, sí. Con respecto a los demás. Bueno, y tus padres, tu madre que ahora mencionábamos, en adelante Conchi, ¿no? Y tu padre Manuel estaban estudiando en el momento magisterio en Ceuta, ¿verdad? Sí. ¿Se conocen estudiando magisterio los dos? Sí, no sé si se conocen en estudiando magisterio o mi padre ya estudiando magisterio y mi madre en bachillerato o algo así, pero bueno, por ahí. Se conocen por esa época, se enamoran. Tu madre, digamos, se queda embarazada en principios de 1964. Se casan primero. Se casan primero. Que en aquella época tampoco iban tan a lo loco. Se casan primero y a finales de 1964 naces tú, por cierto, Manuel Jesús, que esto es una cosa que no sabe prácticamente. No nazco Manuel Jesús, me ponen Manuel Jesús. Bueno, pero te ponen Manuel Jesús, que es una cosa que te has ido desprendiendo de eso, ¿no? Sí. ¿Dónde se quedó ¿En qué momento se quedó Jesús fuera de los papeles, digamos? A partir de los 20 y pico ya empecé como a hacerme el tonto. Voy a poner solo Manuel en toda la documentación y ahí se quedó colado. Y ahí aparece, el primer cambio en tu vida, digamos, aunque tú no eres del todo consciente en ese momento, o no eres nada consciente en ese momento, que 15 días después de nacer tú, fallece tu padre de una enfermedad larga, digamos, ¿no? De una enfermedad que venía de, venía de atrás. Algo que no se sabía exactamente el diagnóstico y que no se pudo hacer nada. Pero era, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿era una muerte anunciada? O sea, ¿ya se sabía que iba a ocurrir o era algo que se pensaba que se podía solucionar con el tiempo a medio plazo o a largo plazo? Hombre, era desde hacía tanto tiempo que tenía esa enfermedad que era... Bueno, la familia de mi madre, hombre, no es que lo dieran por muerto tan pronto además, pero sí que estaban preocupados, y la suya, pues imagino que más, o igual, o más. Pero bueno, no sé. Ocurrió así Sí. y bueno. Sí. Y lo que sí tienes es una cosa que tienen muy pocos niños, que han tenido muy pocos niños, que es conocer a los 4 abuelos. Tú conociste a tus 4 abuelos, que eso realmente no pasa así. A lo mejor niños de mi generación, porque niños de ahora... Igual, no sé, yo no sé, lo al revés. Igual ahora que se tienen más tarde, igual... Claro, igual es más difícil, claro. No sé, yo en mi generación, yo por ejemplo no conocía a mis abuelos, yo solo conocía a mis abuelas, a mis 2 abuelas, pero no a mis abuelos. ¿Tú conociste a los 4? Yo conocí a los 4, sí. ¿Y qué recuerdo? Tenemos a Milagros y a Pepe, por un lado, que son los padres de tu madre, ¿verdad? Pepe, sí. Que, por cierto, antes he visto un recorte de periódico por aquí que te he preguntado y me has dicho que luego me lo contabas, que decía Milagros Millán. Mi abuela materna. En Don Juan Tenorio. ¿Esto cómo es? Bueno, porque mi abuela se trasladó de muy pequeña de Soria, de un pueblo de Soria, de Tejado, a Lepe. Vale. Provincia de Huelva, ¿no? Sí, provincia de Huelva. Y ahí se recrió con familia, con unos primos y tíos y tal, y algún hermano que estaba por ahí. Y hizo teatro aficionado. Sí, y bueno, pues yo tengo constancia de que al menos esa obra hizo. Y salían los papeles, o sea, que salía... Sí, bueno, es un recorte como de periódico. Un cartel. No sé si es una foto de un cartel o un recorte de periódico, no lo sé, ahora luego te lo enseño. ¿Y cuál es el recuerdo, digamos, más destacado que guardas de Milagros Millán, de tu abuela por parte de madre? ¿Con qué te quedarías? No sé, que a mí me lo consentía todo y al parecer a mi madre la tenía firme. Ironías de la vida, de los malcriamientos de los abuelos, ¿no? Que yo creo que eso es de siempre, ¿no?
Y Pepe, su marido. Pepe, de Calaña, Huelva, agente comercial. Tuvo una tienda, su marido. Sí. Tenía una Un tienda. dandy. Era un dandy. Era un dandy. Un tío con un Con empaque, con un porte guapo. Con un andaluz. Y él lo sabía. Él era consciente. Y él lo sabía. Sí, el menor de 7 hermanos, me parece que eran. Todo chicas y él el único hombre, el único varón, y era el pequeño, además. Y un guapete. Era como un pollito ahí criado entre chicas. Y luego, por el otro lado, Juan. Juan, mi tío Y Juan África. Fernández, de Tarifa. De Tarifa, Juan. Y África. Y África, Ragel, apellido, no se sabe cómo... Que son, estos son los padres de tu padre. Sí, los padres de mi padre. ¿Y qué relación? Porque claro, cuando de repente fallece tu padre, a los 15 días de tu nacer, estáis viviendo en otra ciudad distinta, porque vosotros vivíais en los barrios y ellos, todos tus abuelos vivían en Ceuta. ¿Cómo evoluciona la relación con los padres de tu padre? Porque supongo que es complicado, ¿no? A ellos les recordaría mucho, no sé. Lo que yo recuerdo es que a mí me era un poco, no sé si violento, pero no era fácil para mí de pequeño ir a Villajovita, al barrio de Ceuta donde vivían mis abuelos y mis tíos, el hermano de mi padre y tal, porque me sentía como muy en el foco, muy como que mi abuela me llevaba a que todas las vecinas y tal me vieran y se ponían a llorar porque me decían, yo oía, es que es igual, eres igual que tu padre, eres tal. Y era como una pena muy grande y yo me agobiaba mucho. Yo me sentía ahí un poco también como expuesto, sobreexpuesto, y a mí no me gustaba. Y con el tiempo, progresivamente, también yo me di cuenta de que como que yo tenía cierta reticencia a ir y ellos intentaban vencerla con regalos como agasajándome, como a base de como comprándome un poco, y eso generaba en mí culpabilidad también. Ya. Como cuando los padres separados de alguna manera, que intentan como un poco ese... Supongo. Ostras, y de tu padre, me imagino que de tu padre te ibas formando como una idea, ¿no? Un perfil con lo que te iban contando ellos, ¿no? Claro. Lo que te iba contando toda la familia. Sí. ¿Cuál es, digamos, por definir un poco a tu padre en la idea que tú ibas teniendo y tienes de él, cuál es el perfil que te iban contando? ¿Cómo era tu padre según la figura que te creaste? Pues era una figura como difícil de alcanzar, o sea, en el sentido de como una persona, todo el mundo me decían que era muy buena persona y que era muy brillante, además, intelectualmente. Yeah. Que era un cocazo y que escribía, que pintaba, que tenía un sentido del humor brutal, que jugaba al fútbol también, incluso bien. Y que era como un encanto. Yo creo que también el que hubiera muerto y que hubiera muerto tan joven, con 23, 24 años... Sí, se convierte en una leyenda. Claro, es una idealización también, ¿no? Pero eso me llegaba por los dos lados, ¿eh? Por la familia de mi padre y por la familia de mi madre. Y bueno, siempre ha sido para mí como una sombra ahí, ¿no? Como un referente con el que es difícil medirse porque no está. Está lo que te cuentan de él. Es intangible, es una idea intangible. Totalmente. ¿No? Pero de alguna manera... Porque, y más habiendo sido tan brillante. Eso a mí me ha pesado eso toda la vida. A la vez, y supongo que habrá sido un acicate, pero a la vez también me ha pesado. Claro, a mí se me ocurre que de repente tú de tan niño, yendo a un curso adelantado, toda esta idea que me estás diciendo de tu padre, de una persona brillante que jugaba al fútbol, pintaba, escribía... No sé si... Ganó premios de relatos, de dibujo, de pintura, era como, no sé, sí que perdón. Nada, ¿no? Que va. Claro, toda esa referencia de tu padre y tú un curso adelantado a todos los demás,
Claro, la intuición me lleva a pensar que de alguna manera podían... Estaba predestinado a que yo fuera. Sí. Eso era un poco lo que yo percibía y un poco la presión a la que yo me veía sometido de pequeño, que le he arrastrado toda mi vida. Siempre como que creía que tenía que estar a la altura de mi padre, y además que todo el mundo me decía, y sobre todo en mi entorno más cercano, es que eres igual, Ya. eres igual que él y eres igual de inteligente y tal igual, y mira cómo has aprendido a leer tan rápido y eres tal y eres cual, como que si yo tuviera que ser un niño prodigio o algo así, que seguramente no era la voluntad de ellos, no era la intención de Claro, ellos, claro. pero bueno... mí Sí, que a lo mejor era para me halagarte, estaba- pero a ti te metía una presión Sí. innecesaria. Mucha presión. Digamos. Y hay una cosa que tenemos tú y yo muy en común, que es que nos gusta castigarnos un poco a nosotros mismos. Digamos que no nos hablamos de manera demasiado favorable hacia nosotros mismos. ¿Eso, ahora de adulto, te puede venir de alguna manera de eso o no? ¿O me estoy haciendo el psicólogo un poco y no tienen? De lo de mi padre, dices. Sí. No lo sé. No lo sé. ¿Lo has Ya, pensado bueno, alguna vez o no? Puede que tenga algo que ver, pero no sé. Pero no tenemos datos concluyentes, ¿no? No. Luego, verano de 1971, llega otro cambio a tu vida, porque tu vida no es por nada, pero de cambios ha ido surtidito de cambios tu vida. Verano de 1971... Bueno, espérate, sí que hay algo relacionado, ahora me ha surgido, como de sentirme un poco impostor, como de sentirme que no estoy a la altura y que estoy engañando al personal. Pero, no sé, de hablarme mal. Yo sé que peores cosas que yo digo de mí mismo, nadie ha dicho en el mundo. A mí me pasa igual, por eso yo me siento muy identificado contigo. Nadie ha hablado tan mal de mí y puede hablar y sabe hablar tan mal de mí como yo. Eres experto. Eso es así, No, yo pero también. no sé de dónde viene exactamente, ¿no? La verdad, No sé si me Mira ocurre que he que ido a podría. psicólogos, pero no Pero no he habéis dado llegado a con la la tecla, conclusión. no hemos llegado. Ese tema no le hemos encontrado respuesta. Bueno, verano de 1971, tienes 6 años, vas a cumplir 7 en ese momento, ¿no? En septiembre, ¿no? 71. En el 71 cumples 7 años en septiembre. Sí, yo de matemáticas siempre, desde otras cosas sí iba, pero de matemáticas no. Y os vais a vivir a Sevilla. Sí. De repente cambias a Sevilla y esto es por... O sea, ¿cambian a tu madre de destino? No... Bueno, no sé. Mi madre había decidido eso. Yo creo que el pueblo se le había quedado pequeño. Que en principio a mí lo que siempre me ha contado que era para que yo tuviera un futuro y pudiera... Sevilla, una ciudad que pudiera cursar estudios, que me formara allí, que había más posibilidad de formación, evidentemente. Pero, no sé, yo creo que también detrás había algo que era una relación que iba formándose con un hombre, con una persona en los barrios que era un cura. El cura que me dio la comunión. Se llamaba Félix. Que esto es fuerte, ¿eh? Sí, bueno, es curioso. Esto sí. es curioso porque es original tu vida. No todo el mundo, el cura que le da la comunión se convierte en su padrastro. No todo el mundo. No todo el mundo. No. Yo, en mi Uno de época- cada dos, a lo mejor. Uno de cada dos. Pero todo el mundo no. En mi época, al cura le decíamos don lo que fuera. O sea, si es Félix, don Félix. ¿Tú le llamabas don Félix? No, yo le llamaba Padre Félix. ¿Tú le llamas padre Félix? Padre Félix. Y luego pasó a ser... Mi digamos, padre tu Félix. padre ¿no? Félix. Aunque yo nunca le llamé padre, ¿eh? Nunca papá, nunca. Nunca le llamaste porque nunca Nunca se lo concedí. Nunca se lo llegaste a conceder. Nunca se lo concedí. Hombre, es difícil, ¿no? Es complicado. Sí, supongo. A la hora de asumir, me imagino que es como difícil, ¿no? Dar ese paso. Llegas a Creo que Rochela. se lo mereció, pero y luego, bueno. Ya, pero bueno, eso supongo que te tiene que salir de manera un poco más... O sea, te tiene que salir de manera natural, ¿no? Me imagino, ¿no? Puede ser. Y llegáis a Rochelambert, Un barrio de... Sí, los condes de la Rochelambert. que suena así como pomposo. Vulgo Rochelambert. ¿Y qué tipo de barrio es Rochelambert? ¿O qué tipo de barrio era en ese momento, digamos, mejor? Es un barrio de nueva construcción, una especie de... para clase media,
clase trabajadora, pero media. Sí, digamos clase trabajadora un poco con acomodada. aspiraciones a... Vale, profesores, cosas así. Sí, bueno, y de todo también. Y bueno, que era como una especie de urbanización que se vendía como de más ínfulas que lo que en realidad Y en tenía, realidad, ¿no? ya. Estaba muy lejos del centro, en el sur de Sevilla, y estaba rodeada de barrios, algunos de ellos marginales, calentitos, sí. Sí. ¿Y te acuerdas de la calle? Porque esto es algo que a veces lo recordamos como con mucha facilidad y otras veces cuesta como articular ahí de repente en la cabeza, en la calle, el número, el piso. ¿Tú te acuerdas de todo eso? ¿Recuerdas exactamente cómo era la vivienda? Sí, sí. La calle Puerto del Escudo, número 5, Torre 6, octavo B. Octavo B. Octavo B. Y era como, había como Tenía varias... 14 pisos. Eran 6 torres en esa calle que tenían 14 pisos. Y allí cuando llegas a Sevilla entras a un Y colegio... luego los demás eran bloques de 3, 4 plantas, pero esas 6 torres eran como la zona más noble, los rascacielos de Rochelander. de Rochelander. Y allí llegas a Sevilla y te vas al colegio Juan Sebastián Elcano. Cuando exacto. llegas a Sevilla, Sí, que sí. haces como 3 cursos allí, más o menos. Sí, tercero, cuarto y quinto. Tercero, cuarto y quinto de EGB, de básica que se llamaba Educación general básica. en aquel momento. Y luego te cambian a Escolapios. De repente pasas Padres de... putativos, escolapios. Padres Sí. putativos Escolapios. Es así, no me lo invento. Pasas de repente de un colegio público, que es Juan Sebastián Elcano, ¿no? Es un colegio público de Sevilla, y pasas de repente a un colegio privado más alejado de tu casa todavía, ¿no? Era un colegio público, pero bueno, era un patronato el que lo sustentaba. Era para los hijos de la gente que trabajaba en astilleros. Eso es Juan Pero Sebastián. Pero era público, vamos, era público. No sé por qué estoy diciendo San Juan, si es Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano. No era muy santo, creo. No era muy santo. Y luego te pasan de Juan Sebastián Elcano a Escolapios, Escolapios. a un colegio de curas, digamos. Montequinto, un barrio, una barriada, otra por culo de Sevilla, fuera. Y Casi ahí, en 2 hermanas. ¿por qué la liaste o por qué hiciste? Para que te cambiaran no ahí. hice nada. Pregunto, ¿eh? O sea, no es porque te cambian de un colegio público a uno privado, ¿cuál fue No la tengo razón? ni idea. El último año en el Elcano, en el colegio Elcano, había tenido a mi madre de profesora y eso había sido traumático para mí. Sí, ha sido muy duro. Me sentía como en el ojo del huracán. O sea, ¿Tu madre de profe de qué? de quinto, de básica, de todo. O sea, de todo. de todas las asignaturas. Todo el día tu madre de profesora. Todo el día mi madre en la clase y en mi casa. ¿Y eso cómo? Mal. Eso como mal. En quinto de básica, que más o menos uno tiene como 8 o 9 años, ¿no? 9 años, por ahí, más o menos. ¿No? Más o Tiene menos. 10, yo creo. 6, 7, 8, 9, 10 y yo tenía 9. Claro, tú 9 porque Yo ibas un empecé año con 8 adelantado. y... Eso es. Entonces, 9. te da clase durante todo el día y eso es... Devastador. Devastador. Sí. ¿Y eso puede tener alguna relación con que te cambie o no? No lo sé. O sea, tú sacabas No buenas lo sé. notas con ella. Sí. Las mejores. Estaba, vamos, absolutamente controladísimo. Claro. Por ella todo el día. Claro. Pero no sé, ella me contó que era por eso, que no tengo por qué dudarlo, por mejorar mi educación, porque tuviera una educación mejor. Tanto en el colegio que estabais en los barrios como en el colegio Juan Sebastián Elcano de Sevilla, tu madre es profesora, Sí. y tú de repente cambias a Escolapios, que es el primer colegio, creo, en el que tu madre no es profesora y tú estás de alumno. Sí. ¿Y eso es una liberación o es de repente también echabas de menos un poco a tu madre y... De protección y tal. Claro. Yo no lo tomo así, pero ostras, sí que es verdad que fue un poco duro en el sentido de tener que hacerme en terreno desconocido, quiero decir, pues hacérmelo todo yo, y que estaba acostumbrado un poco a que me labraran el terreno. Claro. Pero no sé, tampoco mi madre era sobreprotectora en el colegio, al revés. Yo creo que era especialmente dura conmigo para ejemplificar que no me favorecía, además. Vale, bien. Y también, o sea, echas un poquito de menos ese rollo, pero no era interno. No, pero yo no lo echaba de menos. Yo creo que tenía una parte de liberación de no estar tanto bajo la lupa de mi madre. Y por otro, era duro adaptarme a un colegio, una gente que no conocía de nada, también otro
tipo de clase social, gente más de clase alta, Ya. más crueldad. Bueno, también era otra edad, pero era como que había que estar más ojo a visor. ¿Y había, con esa diferencia de clase, había algún tipo de burla o algo así o no? ¿O eran respetuosos? Bueno, respetuosos. O sea, me refiero con que no fueras de su clase social, por decirlo de alguna manera. No. No había nada de eso. Tampoco es que yo fuera con harapos. Vamos. Ya. Pero no era un internado, era un colegio en el que tú ibas Sí. a hacer tus clases y Un luego privado. te ibas para casa. Sí, que yo iba a hacer mis clases y volvía. Y te volvías para casa. Había que ir en autobús y volver en autobús porque estaba en el Quinto Pino. Y cuando estabas en Escolapios... Quinto Monte. En el Monte Quinto. Cuando estabas en Escolapios, como con 10, 11 años, también ocurre que tu madre de repente sufre un aneurisma cerebral. Sí, está Y- a punto de irse al otro barrio. Ostras, ese momento yo me imagino que viniendo de donde venías, de haber tenido ese antecedente de perder a tu padre, aunque tú no lo viviste, digamos, conscientemente, pero sí sabías que había ocurrido, evidentemente, enfrentarte a una situación así como es, cómo lo gestionas, como... Me desestabilizo, yo creo. Empecé a desatender los estudios. Yo iba también, en esa época estaba como mi madre ingresada, que la operaron un poco ahí, abriéndole el cráneo literalmente, separándole un trozo y operando ahí. No sé qué probabilidades ofrecía en esa época una intervención de ese tipo, pero bueno. Y esto duró, no sé, 2, 3, 4 meses, yo perdí la cuenta y estaba como un mes en casa de unos primos de ella, diferentes, cada mes. Y yo como estaba un poco inestable, estaba un poco, bueno, normal. ¿Que eso cuánto tiempo pudo durar? Pues, no sé, 3 meses, cosas así. Ostras, ¿y aprobaste todo aún así? O sea, Sí, al final aprobé. pasaste de Sí, curso. sí. Joder, yo pienso en tu madre en aquella época, finales de los años 60, principios de los años 70, una mujer que pierde a su marido 15 días después de tener un hijo. Lo tiene que criar sola. Además, creo que tenía un 600, conducía, cosa que para una mujer en aquella época no era nada habitual. Quiero decir que era... Sí, sí. Y además se casa con un cura. O sea, Al cabo se empareja primero y luego al cabo del tiempo se casa por lo civil, ya cuando yo tenía 18 años. pero como que cumple todos unos requisitos de una mujer Sí, que rompedoras, o sí. era muy fuerte. Avanzada a su tiempo muy fuerte. Claro, muy fuerte. porque si no me imagino que, joder, Muy fuerte porque tuvo que ser así o si no se le hubiera comido sus circunstancias. claro, pero puede ser fuerte, me refiero, con las circunstancias que tienes, pero además es que iba añadiendo, o sea, esto de también conducir, aparte Sí, con... muy independiente. Muy independiente, muy... Sí, sí, que en mucha aquella época, pa'lante, lo hablamos ahora en iniciativa. nuestro tiempo y parece algo que es algo habitual, pero en aquella época no era tan habitual todo eso, claro. Era mucho más complicado. Y fíjate, en mi vida... Era un tiempo de la mujer de su casa. Claro. No, bueno, y desgraciadamente aún quedan colas. Porque de todo a ella aquello. la educaron para ser una mujer de su casa. Pero luego... Ella se salió. Sí, por circunstancias y por su carácter también, ¿no? Maravilloso. Yo pienso en mi vida y pienso en un momento muy clave que fue, para mí, entrar al instituto. Para mí entrar al instituto fue algo que cambió un poco mi vida. Estaba en el mismo barrio, pero yo tenía un profesor de ética que se llamaba Tomás, que era un profesor que fue el primero que me empezó como a hacerme interesar por la política y sobre todo por ideas de izquierda. Y además, un día en clase, recuerdo que un alumno abrió su carpesano y tenía una esvástica y el profesor cogió la esvástica y la rompió delante de todos. Supongo que luego nos daría una argumentación pedagógica, pero a mí ya me pareció bastante pedagógico lo de romper la esvástica porque esa posición frontal contra el fascismo en una clase de chavales de 16 años o 15, para mí fue como muy revolucionario ver eso. Y luego aparte coincidimos con un chico, un chaval que era alumno como nosotros, que nos enseñó, él era homosexual y entonces nos enseñó a reivindicar pues, sexualidades como la homosexualidad o las identidades sexuales como la homosexualidad o la bisexualidad, a reivindicarlas y a llevarlas por bandera sin miedo y de frente. Esto estoy hablando de un colegio público a un instituto público. Quiero decir que el cambio para mí no fue tan grande. Pienso en tu vida
y tú venías de un colegio de curas y cambias de repente a un instituto público. Si para mí fue chocante todo eso, me imagino que para ti debió ser... El colegio de curas lo que me convirtió es en un ser profundamente anticlerical. Porque además me pilló en un periodo en que había ciertos aires de cambio con la muerte de Franco y la inminente llegada de la democracia, con profesores que respiraban distinto, hay un aire progresista y hubo una contrarreforma ordenada, supongo, por los prebostes de la orden, que mandaron a gente con sotana hasta arriba, de negro y con unas maneras bastante... Ya, o sea, profesor que venía un poquito... Sí, que molaba... Le cortaron la cabeza a varios. Fuera. Sí. Y a mí yo salí de ahí, ya te digo... para los restos. No te llevaron por la vía del Señor, no te llevaron por no te un tío con sotana por la calle y a mí dices, me da un peluco, un mal cuerpo. Como que no apetece, ¿no? De repente no apetece. Creo que también está la paradoja que mi padrastro había sido cura. Claro, pero tu padrastro Félix tenía, me imagino, sí, otro tipo de pensamiento distinto al de la Iglesia. Era claro. progresista. Era progresista. Bueno, y esto era un paréntesis para decir que yo venía de ahí, llegué al instituto. Claro, yo venía de ahí, hice desde sexto a segundo de BUP, todo chicos, solo chicos, hasta segundo de BUP, que dejaron, lo abrieron a mixto. Y que yo me veía como un enanito ahí con las mismas pulsiones que mis compañeros. Las niñas, las chicas, para ellas yo era absolutamente transparente. Y yo estaba más salido que un mono, claro. Titi. Claro. Y cuando llegué al instituto, fue un cambio radical, fue como estar en otra galaxia. Respirar otro ambiente, como... ¿Cómo eran los profesores de instituto, por ejemplo? Como, no sé, otro... había bastantes que eran muy amigables, muy agradables, muy dialogantes, muy entrañables. ¿Recuerdas algún nombre de alguno? Sí, lo que Manuel, daban? de filosofía, Olga, de ética. Entonces me dieron a elegir entre religión o ética. ¿Qué crees que elegí? Y tú te fuiste más por lo que sea, claro. Sí. Y nada, Manuel era, bueno, aparte que hacía sus clases de filosofía muy amenas, muy interesantes, que te conectaba con... como un poco te ayudaba a amueblarte la cabeza a nivel de perspectiva general, a insertar los conocimientos en un esquema un poco más amplio, no solo a aprender cosas concretas para aprobar una asignatura. Y luego también pues, el tío de vez en cuando, yo recuerdo invitar a alguna cervecita en su casa y tal, y allí escuchando música. Estando en el instituto, o sea, con 15, 16, sí. 15, 16 años. Sí. Y antes contabas en tu redacción que se paran las clases el día después de morir John Lennon en tu instituto. ¿Esto es real? Absolutamente. Vale, porque cuando lo has dicho yo digo, será, digamos que se monta un poco su fábula. ¿Es real? No, absolutamente real. O sea, John Lennon muere. No se hizo clase en todo el día. John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, con lo cual el 9 de diciembre de 1980, ¿vosotros qué pasa allí? ¿Llegáis y qué ocurre? No sé exactamente cómo fue. El caso es que todo el mundo el instituto estaba conmocionado. Yo creo porque había profesores también, seguro que estaba ahí Manuel y Olga. Sí, estaban liados, metidos en el ajo, que para ellos era bastante rompedor, bastante duro, bastante doloroso, ¿no? esa noticia. Pero no creo que fueran a ellos solos, porque fue un consenso que se armó, yo creo, entre... Yo
formaba parte, no sé si era subdelegado de mi curso o algo, y hubo una reunión y salimos de allí. El comité John Lennon. El comité John Lennon de ese día decidimos, y creo que fue unánime, vamos, entre profesores y alumnos, hacer un día de homenaje, parar las clases y que la gente trajera discos de su casa. Estuvimos montando, nos dejaron un equipo de sonido, un tocadiscos, un amplificador, unos baffles, estuvimos montando en el salón de actos y ahí estuvimos todo el día. Yo estuve pinchando todo el día, vamos. Pero es increíble, yo no he visto nunca nada. Nunca he visto nada parecido, ¿no? O sea, nunca nadie me ha contado nos parecía algo. normal, nos parecía, no sé, no nos parecía tal. Pero es muy bonito, es como ahora visto desde... Bueno, supongo que en el momento también, pero visto ahora es como un poco raro, bonito. Raro, bonito. ¿No? Puede ser. A mí me gusta imaginarme de todas maneras a ese Manolo Solo en la época de pubertad con sus primeras inquietudes musicales. Esto que hablamos ahora de John Lennon. Yo tengo un documento sonoro aquí que vamos a escuchar. Me conoces y te da miedo, pero no temas. Vamos a escuchar un documento sonoro que nos puede abrir una puerta a todo esto. Mira, vamos a escucharlo. Hola Manolo, soy Álvaro Urquijo de Los Secretos y sé que nuestra canción Déjame, junto con otras como Groenlandia, de los Zombies o de los mismos Beatles, las tocabas tú con la guitarra una que encontraste por tu casa, ¿no? Como todos hicimos cuando yo cogía la guitarra de mis hermanos mayores, tú la que había por tu casa, ¿no? Pero tengo una curiosidad por otra cosa. A ver, Manolo, dime, por favor, ¿cómo describirías el momento en el que tu madre y Félix te regalaron ese primer tocadiscos mientras sonaba aquel disco de Kraftwerk? Cuéntame, anda, un abrazo muy fuerte de Los Secretos y de aquí tu amigo Álvaro. Abrazos. Qué bonito. Pues el tocadiscos, no sé, fueron unos Reyes que ya a mí ya había manifestado que me gustaba ese disco porque un tío mío de Algeciras lo tenía, que le gustaba mucho, que tocaba con un órgano de pared, con su caja de ritmo. Sonaba como sintetizador ese disco, claro, ¿no? claro. Y le gustaba ese disco y lo tenía y yo lo había escuchado en su casa. Y sí, era el principio del techno, vamos. Y a mí me gustaba mucho y mi madre y Félix se quedaron con la copla y me regalaron el tocadiscos con ese disco. Me acuerdo que me despertaron con la música, me despertó. Ah, sí, sonando ya. The Model. Que yo luego no he tirado por el techno, o sea, mis gustos y mis intereses musicales no han ido precisamente por el techno, ha sido más rockero de guitarra bajo batería. Más estándar, pero ese disco me gustaba mucho y sí que pues me sorprendieron y me regalaron ese tocadiscos. Yo lo tenía quemado. ¿Cómo era el tocadiscos? ¿De qué color era? El tocadiscos era negro, era un Philips negro. ¿Era de estos de maletita? No. Tenía una tapa transparente que se abría, era todo de plastiquete. Y luego, con el tiempo, un amigo del barrio, Pepe, me hizo, que había estudiado electrónica o algo así, me lo convirtió en un amplificador. Me puso una entrada para que pudieran meter la guitarra eléctrica o el bajo. Primero fue la guitarra española, que le puse una pastilla, y luego el primer bajo que yo tuve, y lo podía tocar. Lo enchufaba y había que soltar el brazo, activarlo, como si fueras a poner un disco. Y entonces ya sonaba, pim, pam, pum, pum. Qué bueno, tío. Y ese primer disco de Kraftwerk, que creo que tenía la portada como ellos con camisa roja. 4 con camisa roja, corbata negra, como hieráticos, así, en diagonal. Sí. ¿Y dónde está ese disco? Uf. No lo sé, yo creo que lo malvendí para comprar porros en la época chunga de mi vida. Voló el disco, no se sabe dónde. ¿No te ha dado por comprarlo de nuevo? No sé, por tener... Sí. Últimamente me está dando por hacer eso,
cuando veo un disco que lo tuve y ya no lo tengo, porque hace como un par de años así que me he comprado un tocadiscos y un amplificador, además antiguos y eso. Pero que suena mejor, ¿es mejor que el de la época o no? Es mejor que el Philips que yo Mejor tenía. que el Philips. Casi cualquier cosa es mejor que el Philips que yo tenía. Los baffles eran de plástico también, de plastiquete. Pero ¿cómo molaría los tener ese tocadiscos ahora, no? No, Bueno, no soy yo tan romántico. No eres tan romántico. No, ese tocadiscos sonaba bastante. Sonaba lo justo. Sí. Y... Los graves, los bajos, yo no los oía. Luego con el tiempo he escuchado discos que escuchaba ahí y digo, ahí va, pero si tenían bajo la canción. ¿Y qué hacías o sea, te comprabas los discos en tienda, te los solían regalar, alguien te dejaba discos? Un poco de todo. Bueno, no tenía mucho dinero, pero lo fundamental y la suerte que yo tenía y tuve es que mi vecino y amigo Fernando Sánchez Romero, que no Carvajal, que vivía justo encima. Estamos hablando en Rochelambert. En Rochelambert, en Puerto del Escudo. Puerto del Escudo número 5, Torre 6, en el 9A, vivía Fernando Sánchez Romero. Tú vivías en el 8º y él en el que 9º. Su hermana se había casado con un chico, no sé si había habido falta dentro del área o indirecto, no sé qué había pasado, y este chico se metió en la Guardia Civil porque no tenía oficio ni beneficio y el padre de Fernando y de su hermana era Guardia Civil. Vale. Entonces se metió en la Guardia Civil y tenía un pelo por aquí. O sea, pelo muy largo, estamos hablando casi por el culo. Hipilón a saco. Casi por el culo. Y tenía una colección de discos muy potente, muy rockera, muy potente, muy hipilona. Y se la pasó a un número de la Guardia Civil. Un agente de orden la público, Benemérita. de la Benemérita. No, eso no daba puntos, precisamente. Ya. Que tuviera discos de Jimi Hendrix, Janis Joplin y los Rolling Stones. Ya. Y entonces se los regaló a mi amigo y yo, Bueno. es que pasaba más tiempo ahí que en mi casa durante unos años. Y se tuvo que cortar el pelo, evidentemente, claro. Se cortó el pelo. Imagínate. Y además regaló todos, pero lo de regalar los discos es lo que no entiendo. Era un que cielo no- de tío, además. Yo lo recuerdo, era un tío lindísimo. Pero como que no hacía falta regalar los discos, ¿no? Bueno, era en tu vida privada. usufructo. Bueno, lo tenía... Era como te los presto Sí, para como que no me los... presto, sí, y tal. Y eran un tesoro. Yo, cada día descubría... Dijo Jethro Tull, tal, Mike Oldfield, Tubular Bells, 10 Years After, el solo mejor del no sé qué. ¿Y él te los dejaba y te los llevabas a tu casa también o no? Algunas veces. ¿Os prestabais? Los Who, tal. Y ahí descubriste, supongo, Un montón de grupos. por decir un top 5 así de grupos Buah, no sé. que tú... Ya solo el disco del festival de Woodstock, Sí. pues solo ahí ya estaba toda... Era muy buena mierda todo lo que había ahí. Todo lo que había ahí. Sí, sí. Bueno, siguiendo por la línea musical, tengo otro documento sonoro para abrir otra puerta y continuar por toda esta línea ¿Qué? musical. Gurruchaga. En la- Vamos a escucharlo, mira. Hola Manolo, soy Miguel Maya y quiero aprovechar que estás ahí tranquilo, sentado con Antonio, para que me cuentes la historia de Hacienda Somos Todos, que es el grupo que, si no me falla la memoria, montaste en 1980 con tu amigo Fernando y unos cuantos compadres más. Cuéntame cómo eran aquellas canciones, que sé que teníais alguna que otra de cosecha propia. También tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste en tu vida como espectador? El mío fue Quilapayún, si no recuerdo mal. Qué bueno. Pues nada, te mando un abrazo enorme y espero que lo estéis pasando muy bien. Hasta pronto, amigo. Qué arte más grande. Bueno, ahí lo Hay tenéis. una tercera cosa que me gustaría más contar que esas Bueno, dos, bueno, pero bueno, vamos por orden. Primero, partes. Hacienda Relacionada Somos con Todos. Miguel, vamos. Vale, pues ahora contamos con Miguel. Hacienda Somos Todos. Hacienda Somos Todos. Primer grupo. Qué horror, tío. Qué horror.
Trauma. Estamos hablando de año 1980, decía Miguel, o sea, el año que tienes 15 años y cumples 16. Por digamos. ahí, yo no sería tan... O igual era 16, yo no sé. Bueno, aproximadamente. Yo creo que fue más, que fue 16, incluso 17. El primer concierto lo dimos cuando yo estaba en COU, que tenía 16 años, tal, y fue en un instituto y lo que cobramos fue una paella. Una paella, una ración de paella para cada uno. Tal. Tocábamos versiones y alguna canción nuestra que era para matarnos. Por ejemplo, ¿qué canciones teníais propias? ¿Algún De título verdad, que podemos sacar hoy día aquí? estaríamos en el talego, o sea, directamente. Que voy a perseguirte hasta el catre. No era mía. Era infame, o sea, machista. Hombre, que te cagas. el título infame. el título tiene nombre. Era sí. como Ramoncín, pero mal. Hacienda somos todos. O sea, voy a perseguirte hasta el catre y... ¿Alguna canción más que tuvierais? Yo no me acuerdo, además. Alguna teníamos. ¿Teníais alguna que otra propia? Sí. Vale, y hacéis un primer concierto que lo cobráis en paella, Sí, has dicho. ¿Y cuántos conciertos más hacéis? Un segundo y hasta que solo tocamos una canción. Vale. Y la empezamos 3 veces y a la tercera vez nos echaron. Porque todo el resto de la banda, menos yo, se cogieron una papa del miedo que tenían escénico. Yo también lo tenía, pero no me cogí la papa porque yo cantaba, ¿no? Y yo sé. Se cogieron una papa de Sol y Sombra, me parece que fue, de Coñá y de Anís, tal igual, que tocamos a las 5 de la tarde cerca de mi barrio, además. Eso fue humillante. ¿Y fue tu madre y Félix a verte, no? Creo que no. Bueno, eso por lo menos. Creo que no. ¿Y ahí terminó el grupo o cómo? Sí, ahí terminó. Segundo concierto, tocáis Ya. 3 veces la misma canción. Si bueno, empezamos intentáis- 3 veces la misma canción, era una de Rory Gallagher, Tattoo Lady, Tattoo Lady. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está? Otra vez, 1, 2, 3. Tattoo Lady. ¿Qué está pasando? Y ya nos invitan amablemente a bajar del escenario. Que, hostias. Y el organizador, Luis Clemente, un periodista musical de gran fuste hoy día, que era entonces pareja de una compañera mía de clase, yo ya estaba en primero de la facultad. Hostias, imagínate que yo había sido, que tengo un grupo que no sé cuánto, no sé qué, tal, que vas a Había hacer sido un vacilando concierto. y de repente... No vacilando, pero como muy seguro de mí mismo. Bueno, igual no tan seguro, pero conseguí colarse. De meternos ahí, tocábamos los primeros, éramos como los teloneros de los ultrateloneros. Había como 4 o 5 grupos y éramos los primeros. Vamos, ¿Y por qué había, termina el había grupo ahí? 20 personas de este público en ese momento. ¿Y menos allí mal. por qué termina el grupo? Decidís... Porque, hostias, es que a mí me dio una vergüenza que me cabreé con mis compañeros, mis amigos y compañeros, que no les hablé en un año. ¿Un año? Yo, es un decir, no sé cuánto tal, pero... Pero ahí termina Sí. la historia de Hacienda Somos Todos. Ahí termina. ¿Dónde ensayabais? Por el bien de la humanidad y vamos, De la música. De la música pop. ¿Y en ese momento dónde ensayabais? Cuando... En el garaje de Pepe, de la casa de Pepe. Porque en Palmete, otro barrio. Hacienda Somos Todos estaba formado por Fernando, hemos dicho. Fernando, que tocaba la armónica, Vale. de espaldas al público. Esa era la cualidad Era su- que él tenía, que él... Su rollo tocaba revolucionario tan- era ese. Sí, que tocaba la armónica al revés, o sea, vuelto de espaldas. Vale, Fernando a la Fernando armónica. A la armónica. Pepe, pero Pepe, que era el único que sabía tocar realmente, me parece que estaba en la Mili, que estaba en la SEO de Urgel ese año. Vale. Entonces estaba Joaquín tocando la guitarra, yo tocando el bajo y cantando, y estaba... ¿Y la batería? Valeriano. ¿Cómo se llama Valeriano? Es que no, tiene un nombre así. Valeriano creo que se llamaba. Valeriano tiene nombre como de un poco, Que era un tío- un poco pijete, ¿no? Nosotros Valeriano. Sí, era pijete. No, Pepe, Manolo, Valeriano. No, Valeriano suena a pueblo. Vale. Tenía 35 años, nosotros teníamos 17, y el tío pues, tenía pasta, estaba fumado hasta aquí todo el día, como mínimo. Es decir, y bueno, estaba así tal. Esta era la cara de Valeriano. ¿Y Valeriano qué tocaba? La batería. La batería. Vale, y decías, tema iba fumado, años 80, rock. Que es un- Solo faltan dos, en años 80, rock, solo me faltan 2 variantes, que está el sexo, que ahora hablaremos si quieres, y droga. Bueno, Sexo, fumado droga. ya está la droga. Ya ¿eh? estaba, claro, por eso digo que ¿qué relación teníais o tenías tú en concreto con la droga en aquella época? No lo sé, pregunto.
Yo fumaba porros a punta pala. En esa época con el grupo... Era lo... O sea, supongo que en cada época drogarse... Bueno, a punta pala igual no tanto. En esta primera todavía no. Ya luego, un poco más adelante, que ya se sale del ámbito de esta conversación. De esta conversación. Ya sí. Sí. Y porros y más allá. Y más allá. Supongo que en cada época drogarse tiene un significado, o cada uno lo hace por un significado, o representa algo drogarse. Para ti, en aquel momento, ¿qué representaba drogarse? Supongo que visto desde fuera, desde el pasado del tiempo. Hombre, no deja de tener una connotación romántica relacionada con la contestación, con la contracultura. Éramos también la primera generación un poco, o sea, que estábamos fuera de un yugo, nunca mejor dicho, bastante apretado. Sí, que acababa de terminar la dictadura. Sí, digamos. entonces íbamos bastante cabras locas, íbamos como buscando los límites por propia experiencia, ¿no? Y sí, bueno, un poco de idealización también. O sea, tenía que ver un poco con la rebeldía igual en la época. Y supongo que también los líderes de los grupos de aquella época, me imagino que todos o casi todos tenían alguna relación con la droga, ¿no? Los líderes todos no, pero... No todos, pero como los... Muchísima gente. Como los grandes líderes era Vox Populi, me imagino, ¿no? Mucha gente, hombre, de los grupos súper punteros, sí, y luego los imitadores y los grupos locales de Sevilla pues también estaban relacionados, sí, sí. ¿Y en qué consistía, digamos, tu rebeldía en aquel momento? O sea, al tú hacerte un poco, vamos a poner entre comillas todo esto, pero al tú rebelarte o tomar esa posición rebelde en ese momento, ¿eso qué implica en tu vida? No sé si contra la autoridad en el sentido de contra los profesores, en casa, ¿qué engloba todo eso, digamos? No sé, salirme de lo que se espera de mí, o igual de lo que en mi caso concreto mi madre esperaba de mí, como un poco apartarme, alejarme de la imagen de formalidad y de labrarse un futuro, de ser un estudiante modélico y luego un profesional modélico de cualquier disciplina, tipo, no sé, arquitectura o abogacía, tal y cual, un poco salirme de ahí es llevar la contraria. O sea, para ti significaba eso, llevar un poco la contraria. Probablemente, inconscientemente en aquella época. Y, por ejemplo, claro, tu madre supongo que sería como tu figura de máxima autoridad, porque al final era tu madre, y Félix ahí, ¿qué jugaba? Félix mediaba, era un poco mediador. Mi madre y yo, sobre todo a partir de eso de la pubertad y la adolescencia, la primera juventud, las broncas con mi madre eran continuas, era que no... Un clásico. Discutíamos absolutamente por absolutamente todo, y con mucha vehemencia. Los dos somos bastante vehementes y muy fuertes. ¿Y Félix jugaba ahí? Y Félix sí, intentaba mediar, se ponía un poco en la piel de los demás, empatizaba con los dos, intentaba mediar y suavizar las cosas. Nos hemos dejado, por cierto, lo del primer concierto que ha preguntado Miguel Maya. Mi primer concierto, sí, y el apéndice que quería sacar relacionado con él. El primer concierto yo creo que fue el Rock and Ríos. Fíjate, en Sevilla. Sí, en el campo del Sevilla, Sánchez Pizjuán. Que eso sería, no sé exactamente. Y me trajo Félix, de que estábamos de vacaciones en Algeciras, y me trajo un coche, porque yo me había emperrado en ir a verlo. Y el tío se portó, ¿eh? Joder, se portó. Sí. No sé de cuánto hay de Algeciras a Sevilla, pero hay... Bueno, en aquella época había como entre 2 y 3 horas. Ostras. ¿Y qué anécdota querías contar de Miguel? Sí, que yo a él lo conocí, curiosamente, luego al pasar el tiempo, poco después, yo tendría 19, 20 años, estaba ya en otro grupo que ese sí que pitaba y estaba ahí y tocábamos medio que nos llamábamos Arden Lágrimas, y nos clasificábamos, un nombre muy cursi, y nos clasificamos para un certamen a nivel nacional
que se clasificaban 6 grupos de toda España y entre ellos estaba Arder Lágrimas y estaban Las Ruedas, que entonces tocaba él. Que era el grupo es verdad. Sí, de y Miguel. también estaba Los Héroes del Silencio. Fíjate, en el mismo concurso. Sí, en el mismo concurso. Sí. Ahí ya no tenías que repetir 3 veces la misma canción, No. ahí ya pintaba No, un poco la cosa no. mejor. Y ganó su grupo, además. Ganó Las Ganó Ruedas, Las que Ruedas. llevaba sección de viento y estaba Miguel. Y estaba Miguel Maya. Merecidísimamente se lo ganaron. Vamos. Muy fan de Las Ruedas. Hemos hablado de rock, de rock, drogas, y nos quedaría el sexo. Como antes hablabas de que la primera vez. Pero esto no es un programa de infancia. Es un programa de infancia y de adolescencia. Perdona, infancia, adolescencia, sexo. Claro, porque antes decías que hasta Sexo segundo. individual, sexo individual. autogestionado. Autogestionado. Y punto, ya está, se acabó el tema. Es que no. Hasta segundo de BUP no tienes ninguna compañera de clase. Has dicho antes. Exacto. Vale, claro, eso me imagino que. ¿Cuándo llega tu primera novia entonces? O sea, porque. El tercero de En tercero de BUP, que estabas tú. Yo me he hecho aquí en el Instituto Luis Cernuda, de que Sevilla. entonces se llamaba Distrito 7. Sí, de Sevilla. Vale, ahí tienes tu primera novia. Y como. Maite. ¿Que ella iba a tu clase o como.? Nos encontrábamos en terreno neutral, en los pasillos, y nos dábamos así. Unos muerdos y unas cosas ardientes que nos llamaban la atención. A veces algún profesor, niño, por favor, chicos. Como Y con animales, Maite. estamos como animales rozándonos. ¿Y con Maite cómo fue? Que salimos unas cuantas veces y ella tenía un grupo de amigos y yo salí un par de veces con ella y sus amigos y eran muy reaccionarios. Por decirlo de una manera. Eran fina. absolutamente reaccionarios de banderita. Ostras. De banderita. De En banderita esa de época España. era banderita de España, ya se llevaba la banderita en España. Que ahora se llevan pulsera. Ahí también se llevaba Entonces pulsera. era una pegatinita. Una pegatina con ¿Pero la en la bandera mano o de dónde la España. llevaban? No, en la parte interior del reloj. Se ponía se en la llevaba pegatinita. la pegatinita. España. Ya. Y Normalmente eso. con el aguilucho también daba puntos. Ah, sí, daba Sí, puntos sí, para sí, ser más daba puntos. reaccionario. Sí, normalmente también iban con bastante fijador, tal y cual. En aquella época, Fuerza Nueva Claro. estaba en activo y tenía... Estamos hablando- Daba pana. Claro, estamos hablando del 79-80 más o menos, de finales de los 70, principios de los 80. Sí, principios de los 80. Los fascistas, los reaccionarios, en aquel momento no solamente es que daban pana, es que mataban a gente. Sí, sí, o sea, sí, eran sí, auténticos terroristas. Sí, absolutamente. ¿Cómo se convivía con eso en esa época? Ostras, hombre, yo era todavía chavalito, que no era. No estuve nunca metido en política en primera línea, pero bueno. En las manifestaciones y tal, pues que a veces se hacían por el tema de leyes de educación, tal y cual. Allí estaban la madera, en aquel momento era la madera, La madera, porque los claro. monos Los o la monos. madera, porque iban vestidos de color madera. De marrón. Con de marrón, madera. monos. Venían del gris. No, lo y, pensaban mucho, o sea, era muy creativo. Era todo muy, muy metafórico. Claro, Y hablamos de- entonces, bueno, pues ahí pues, íbamos corriendo. Pero tú ibas a bastantes manifestaciones. Alguna iba, tampoco yo me señalaba muchísimo, ¿eh? Pero bueno. Estamos hablando Tenía de- claro en qué bando estaba. ¿En qué bando estabas? Estamos hablando de una época en la que estamos en plena transición española, una transición que se ha vendido como algo modélico y lejos de ser algo modélico fue una época de muy dura, o sea, muy dura en la que murió gente, gente se llevaba palizas y había algunos que incluso con esa transición, con esa falsa transición, porque realmente los de la dictadura siguieron teniendo el mismo poder, a algunos les parecía poco y entonces se dedicaban a pegar palizas por ahí. ¿Vosotros en algún momento sufristeis algún tipo de... No. algún grupo o algo No, así? Nunca. No. Ostras, de repente, claro, salir con tu primera novia y de repente darte cuenta que sus amigos... Ve, tampoco quiero decir que fueran de Fuerza 9, que fueran... No, pero que llevaban digamos... esa época Sí, no, además- y ella descubrí de repente que era franquista. Por eso digo, pero con quién he estado yo morreándome en los pasillos del instituto. Dios mío, hemos creado un monstruo. En el año 77, creo recordar, creo que es en junio del 77, son las primeras elecciones generales después de la dictadura.
¿Cómo vives tú? Con muchísima curiosidad y coleccionando pasquines y ¿Sí? todo tipo de panfletos políticos. Tenía un cajón lleno, sí. Sí, bueno, era muy curioso que estaba todo el día pasando coches con la megafonía, gritando consignas o anunciando mítines. 17 de agosto de 1965, una fecha que para los demás pues es una fecha cualquiera, pero ese día, en aquel momento todavía Manuel Jesús Fernández Serrano se hace pis, se mea encima del mismísimo alcalde de Los Barrios. Que esto no lo puede contar ni Evaristo Páramos, el de la Polla Records. O sea, tienes ahí un hito. ¿Cómo te lo contaron esto después? No, esto fue que mi madre me lo contó. Mi madre me lo contó, y luego se me olvidó y luego lo volví a recordar leyendo y releyendo un cuaderno en el que ella apuntaba cosas de mi infancia, de mi más tierna infancia, de mis primeros años de vida. Sí, no lo hice a propósito. Pero, bueno, ya me imagino, pero suena ya contestatario desde antes de tener un año. Fíjate que no tenías aún todavía el año y ya estabas meándote encima del alcalde. Sí, de las fuerzas vivas. De las fuerzas vivas del momento. Bueno, y para cerrar un poco, supongo que la infancia y la adolescencia, el final del curso siempre coincide con algo maravilloso, por lo menos en tu generación y en la mía, que era el verano. Que llegaba el verano y te ibas a algún sitio o te quedabas en tu ciudad a disfrutar de 3 meses de vacaciones escolares. En tu caso, por ubicarnos, ¿dónde te ibas en verano? ¿Dónde veraneabas? Mi infancia iba a Ceuta, luego un poco más, porque mis abuelos, mis tías, mis primos veraneaban allí. Luego un poco más tarde, entre 13, 15 años, a Sabinillas, que es un pueblo de Málaga cerca de Algeciras, que una hermana de mi madre tenía un apartamento y había mucha chavalería por ahí, me lo pasaba muy bien. Tipo verano azul. Totalmente verano azul. Con pandilla. Totalmente verano azul. Era muy pero parecido. con bicis, con todo, Bueno, yo allí no tenía bici, pero bueno, me la prestaban. Ya. Y tal, sí. Teníamos una colonia de verano al lado que nos colábamos y allí veíamos cine o veníamos... jugábamos en los campos de fútbol de tal, teníamos la playa al lado, hacíamos pesca submarina con un fusil de gomas que me regaló mi abuela. ¿Tu abuela África? Mi abuela África. Ya algunos pulpillos, algún congrio y alguna cosa. Y luego, un poco mayor, veraneé en Algeciras unos cuantos años y luego en Terradillos de Esgueva, ya un poco más mayor. ¿Qué esto es? Es el pueblo de origen de mi padrastro, de Félix. De Félix. En Burgos. Que esto es en cerca Burgos. de Aranda, sí. ¿Y ahí ya tenías Pandillón. cierta edad? Sí, bueno, ahí yo creo que tenía 17, 18 ya. Bueno, 18. Entonces sale casi... O sea, ya en el momento que casi tienes ya carnet de conducir. Sí. Yo creo que no sé si es justo antes o justo después de sacármelo. Sí. Mis primeros pinitos con el coche fueron en Terradillos. Fueron en Terradillos. ¿Y qué coche tenías en la época? Yo no tenía ninguno, pero mi Félix tenía un Renault 7. Y con ese con el que te ibas tú. Con el que yo me iba. El peque se va de marcha. Sí, con aquello. Sí. Bueno, Manolo. Con el que se mató luego al final. Se mató Félix en el... Félix se mató en el accidente de coche, sí. Hemos estado en esta casa en alguna ocasión comiendo queso. Mi madre es viuda por 2 veces. Por 2 veces. Primero de tu padre Manuel y luego de tu padrastro Félix. Hemos estado en esta casa algunas veces incluso comiendo pan de cristal y queso y hemos compartido diferentes momentos, pero esto no lo habíamos hecho nunca, sentarnos tú y yo aquí a hablar de infancia. No, y te ha costado porque yo soy un poco reacio a contar intimidades, pero bueno, te has empeñado tanto que... Bueno, yo de esto no me olvidaré, sobre todo porque queda grabado, no nos olvidaremos de esto. Muchas gracias por haber estado, por haberme invitado a tu casa. Nada, gracias. Nada. Placer. Vale, ya estamos. Una hora ya por cortarte, ¿eh? ¿Solo 1 hora y 4 minutos? Sí, lo llevo aquí.